Saludos, me presento, soy Dagmary Garrido, estudiante de tercer año de Derecho, cursando el subproyecto de Derecho Probatorio. Primeramente tenemos que la referencia histórica del derecho probatorio se trata de que el derecho probatorio tiene una larga y compleja historia que se remonta alrededor de la civilización. Los primeros sistemas jurídicos se basaban en gran medida de las pruebas testimoniales, juramentos y ordalias. Con el paso del tiempo, estos sistemas evolucionaron para incluir pruebas documentales y periciales. Primeramente, en la antigua Grecia se desarrolló un sistema de prueba adversarial, en el que las partes litigantes presentaban sus pruebas y argumentos ante el jurado. Los romanos también adoptaron un sistema adversarial, pero también utilizaron un magistrado para investigar los hechos del caso. Alrededor de la Edad Media, el derecho probatorio estuvo dominado por la Iglesia Católica. Los tribunales eclesiásticos utilizaban pruebas testimoniales, juramentos y ordalias para determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados. En la época moderna, el derecho probatorio ha experimentado una serie de cambios que han sido importantes, por lo cual se han ido desarrollando nuevos métodos y pruebas como las pruebas científicas y las pruebas documentales. Además que se han ido adoptando nuevas normas para regular la admisibilidad de las pruebas. De este modo, tenemos que la historia del derecho probatorio está también estrechamente ligada a las historias del derecho consuetudinario y al sistema medieval de las 7 partidas, aparte de que se han relacionado con los sistemas de fuentes del derecho medieval, donde los textos normativamente relativos en el horizonte del derecho canónico fueron el decreto de Graciano, los decretales del Gregorio Liber Sectus de Bonifica y el decreto de Clemente V. Las acepciones de la palabra prueba, tenemos que en el derecho probatorio la palabra prueba tiene 3 acepciones fundamentales. Primero, la demostración de la verdad de un hecho. Este se refiere al establecimiento mediante medios legales de la veracidad de un hecho que sustente un derecho reclamado. Esto se trata de que todo medio de conocimiento se utiliza para confirmar los hechos debatidos en un proceso judicial. Como segundo acepción tenemos los medios de prueba. Los instrumentos de convicción considerados por sí mismos, siendo el conjunto de actividades que se realizan para obtener este conocimiento. Por último, tenemos la producción de la prueba. Más que todo se refiere al acto de presentarlas ante los tribunales, como las circunstancias de hacerlas valer, siendo así el resultado de estas actividades requeridas. Tenemos por consiguiente el concepto, la definición y las características del derecho probatorio. Tenemos como la definición que el derecho probatorio es la rama del derecho que se ocupa del establecimiento y la evaluación de las prácticas y examen de la prueba, refiriéndose al conjunto de normas y principios que regulan la actividad probatoria en un proceso judicial. Es esencial que el derecho probatorio se encarga de establecer cómo se debe llevar a cabo la demostración de los hechos en un juicio determinado, que se debe probar quién tiene la carga de la prueba, cómo se presenta, cómo deben ser las pruebas y cómo se evalúan estas pruebas para llegar a una decisión judicial fundamental. La definición de tenemos que el derecho probatorio se define como la ciencia que estudia los principios y normas reguladoras de la prueba judicial, tanto en su naturaleza como en sus características de procedimiento y valoración.
Se ocupa en cuestiones generales como la noción de la prueba, el objeto de la prueba, la carga de la prueba, el procedimiento probatorio y la valoración probatoria. Además, se divide en dos partes: la parte general, que ésta se ocupa de cuestiones generales, y la parte especial, que ésta se ocupa de los distintos medios probatorios. Por otro lado, las características se tratan de que el derecho son diferentes en esto del derecho probatorio. Tenemos la unidad. La teoría de pruebas en su concepción unitaria proporciona una visión más compleja de los conceptos, instituciones y principios que son comunes a las diversas ramas procesales. La norma que regula las actividades probatorias son de orden público. La de interdisciplinariedad, el derecho probatorio está relacionado con otras ciencias como la lógica, la psicología, la sociología y la estadística. Tenemos como otra característica el dinamismo. El derecho probatorio está en constante evolución, adaptándose a las nuevas necesidades y realidades sociales. Por otro lado, tenemos también como característica el formalismo. El derecho probatorio está sujeto a normas y procedimientos formales que deben ser respetados para que se garantice la validez y eficacia de la prueba. La subjetividad, la valoración de las pruebas, está sujeta a la subjetividad del juez, lo que puede dar lugar a diferentes interpretaciones y decisiones. La naturaleza jurídica de la prueba prácticamente se refiere al marco legal y las características que rigen el uso de la prueba en los procesos judiciales. Abarca las reglas y principios que determinen cómo se presenta, evalúan y utilizan las pruebas para establecer los hechos en un caso. Se trata de un aspecto fundamental del derecho probatorio, ya que garantiza que la prueba presentada ante el tribunal sea confiable, relevante y admisible, contribuyendo así a la equidad e integridad del proceso legal. En el contexto del derecho probatorio, la prueba puede adoptar diversas formas, incluida la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba física y la prueba pericial. Cada tipo de prueba tiene sus propias reglas y requisitos de admisibilidad específicos, puesto que la naturaleza legal de la evidencia ayuda a garantizar estas reglas se sigan de manera consciente y justa. La naturaleza jurídica de la prueba también está estrechamente vinculada a los principios del debido proceso y al derecho de un juicio justo. Garantiza que todas las partes tengan igualdad de oportunidad para presentar y cuestionar pruebas, y que las pruebas utilizadas para tomar una decisión sean confiables y relevantes para las cuestiones en disputa. Tenemos por otro lado las fuentes de la prueba. Las fuentes de la prueba son elementos o circunstancias anteriores al proceso, que son incorporadas conforme al derecho, que es proporcionado por un medio de prueba. Servirán para fijar negativa o positivamente un hecho en valoración judicial. Se refiere a los antecedentes que puede utilizar el juez para determinar la materia factual del juicio. Las principales fuentes de la prueba son las siguientes. Tenemos la ley, que ésta se establece que medios de prueba son admisibles en los procesos. Los hechos, que se tratan de que son la base de la prueba. Los actos de las partes. Más que todo es que las partes pueden aportar pruebas al proceso. La actividad del juez es que el juez pueda ordenar la práctica de las pruebas. Por otro lado, tenemos los principios de legalidad de la prueba. Existen diferentes principios. Esta hace referencia a las reglas y procedimientos que se deben seguir en la recolección, presentación y evaluación de la prueba en un procedimiento legal. Este principio garantiza que las pruebas se presenten y se evalúen de manera justa e imparcial, y que se protejan para los derechos de las partes. El principio de legalidad en el derecho probatorio está estrechamente relacionado con los principios fundamentales del derecho, como el derecho de la defensa, el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Al garantizar que las pruebas se presenten y se evalúen de manera justa e imparcial, el principio de legalidad en el derecho probatorio ayuda a garantizar
que se protejan los derechos de las partes y que se haga justicia. Tenemos por otro lado los principios generales de las pruebas judiciales, limitaciones al principio de la libertad de la prueba. Tenemos que los principios generales de la prueba judicial son los siguientes. El principio de libertad de la prueba es que las partes puedan utilizar cualquier medio de prueba que no sea contraria a la ley. Principio de pertinencia. La prueba debe ser relevante para los hechos controvertidos en el proceso. Principio de contundencia. La prueba debe ser útil para el esclarecimiento de los hechos. Principio de licitud. La prueba debe ser obtenida de manera lícita. Además, existen limitaciones al principio de libertad de prueba que incluyen la prueba prohibida por la ley, que esta es más que todo la utilización de determinados medios de prueba, como las pruebas obtenidas de manera ilegal. Las pruebas impertinentes, estas se tratan de que se incluyen las pruebas que no sean relevantes para los hechos controvertidos en el proceso y no son admisibles. Por otro lado, también tenemos las pruebas inconducentes. Estas se descartan las pruebas que no sean útiles para esclarecer los hechos en cuestión. Por último, tenemos los sujetos, órganos y objetos de la prueba. Tenemos que los sujetos de la prueba son las personas que intervienen en la actividad probatoria. El juez o el tribunal es el destinatario de la prueba, quien la valora y la utiliza para formar su convicción sobre los hechos del proceso. Las partes son los sujetos que tienen la carga de la prueba, es decir, la obligación de aportar los elementos de prueba necesarios para acreditar su pretensión. Por otro lado, los órganos de la prueba son las personas que colaboran con el juez o el tribunal en la obtención de las pruebas. Estos son los testigos, que son las personas que declaran sobre los hechos que han presenciado o conocido. Los peritos, que son las personas que poseen conocimientos especiales en la materia, en cualquier materia que sea determinada, y que son llamados a dar su opinión sobre el hecho controvertido en este proceso. La policía judicial es el órgano auxiliar del juez, que se encarga de la investigación de los hechos delictivos y la recolección de las pruebas. El objeto de las pruebas son los elementos sobre los que recae la actividad probatoria. Los hechos son los acontecimientos que han sucedido en la realidad y que son objeto de debate en el proceso. Los actos jurídicos son las manifestaciones de voluntad que se producen en efectos jurídicos. Las normas jurídicas son las reglas de conducta que regulan las relaciones entre las personas. Muchas gracias.